Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en una aventura que nos va a llevar por el desierto del Sahara. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amigos, con sus amistades, alrededor de una buena taza de café. Los invito para que se suscriban a mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Pues les decía que nos va a llevar en un viaje por el Sahara. Que sitio que a juzgar por quienes en este momento están tratando de llegar a Marte, identifican a este sitio como lo más cercano a esa aridez marciana. Pero dentro del desierto del Sahara, que hay pues oasis, o wadis, como les dicen los musulmanes, los árabes. También hay sitios demasiado remotos y recónditos, que son, inclusive por su aspecto geográfico, son lo más cercano que se puede conocer de Marte, porque son planicies rojizas, y lo son por la gran cantidad de partículas de hierro, material ferruginoso, que está en todo el área, y a las que no llega nadie, porque allá no prolifera la vida, no existe nada. Es tan supremamente hostil ese ambiente, que como les decía, es lo más parecido que se puede encontrar a Marte. Entre esas está un sitio que se llama Tassili N'Ajjer. Algunos dicen Tassili N'Ajjer. Y yo no sé cuál de las dos pronunciaciones sea la correcta, yo le digo cómo es la grafía que le encuentro. N'Ajjer, Tassili N'Ajjer. Está en Argelia. Y resulta que podríamos decir está ubicada por allá como en un rincón muy extraño al que hay que hacer como muchas maniobras para poder llegar hasta allá. Pues ¿cómo les parece que por allá en 1934 un oficial francés de apellido Brennan estaba patrullando? Era la época en que Argelia era un protectorado francés, pertenecía a Francia. Entonces, como poseía el dominio, lo patrullaban tropas francesas. Pues este oficial, un hombre joven, le tocó en suerte ir por allá a ver qué había, a patrullar. Y se encontró que más o menos en lo que podríamos llamar una especie de, es un término marino, pero lo voy a usar para definir esto como una especie de cala. Es decir, como esas entradas que tiene el mar, que allá en el fondo se ve como una especie de acantilado, pero que están muy recogidas y muy escondidas. Más o menos eso podría pensarse de este sitio, de Tassili. Llegó allá y curioseando pues por todo el lugar, cuando de pronto observó y en una pared casi que como de acantilado, encontró unas pinturas muy extrañas. Hipopótamos, leones, había pues otros de la fauna pues africana, y le llamó mucho la atención. ¿Quién pudo haber pintado esto? Y sus colores, todavía unos colores muy vívidos o muy bien remarcados, de tal manera que eran inconfundibles. Pues observó durante un buen rato, y entonces al retornar a su cuartel, él les contó a sus compañeros qué era lo que había visto. Y entonces le recomendaron que pusiera esto en conocimiento de las autoridades arqueológicas de Francia, y en efecto lo hizo. Y al poco tiempo llegó allá un arqueólogo muy reputado llamado Henri Lot. Y él llegó y empezó a mirar todo esto y empezó a clasificarlos, a replicarlos. Regularmente los arqueólogos, tengo entendido que son buenos dibujantes, deben serlo, porque aquellas cosas que no se pueden llevar tienen que pintarlas, por lo menos para que haya un testimonio. Pues fue el caso de este Henri Lot, y se puso a pintar lo que él veía, y siguió escudriñando y escudriñando, y por ahí en una parte, diríamoslo casi que al final, encontró unas figuras que a él lo sorprendieron, lo dejaron estupefacto. Esas figuras
estaban mezcladas. Unas figuras que eran como de unos humanoides, pues gente pequeña, relativamente pequeña, con unas facciones, si bien extrañas, de todas maneras, pues muy humanas. Pero con ellas, con esas figuras, aparecían unos extraños seres, muchísimo más altos. Y su complexión física era pues más longilíneos, pero a juzgar por algunas pinceladas daba la sensación de que tenían cinturones, por lo que llegaron, y los trajes eran completos hasta la cabeza, lo que daba la sensación de que era un traje especial con una escafandra o un casco espacial, es decir, podríamos pensar que era alguien enfundado en un traje espacial, pero muy grandes, bueno, más que grandes, altos, muy altos. Y al parecer, de acuerdo con lo que uno podría concluir de la escena, era que estos altos estaban acompañando a estos pequeños en una cacería. Se ven animales a los que, dada la sensación de movimiento, van persiguiéndolos. Luego uno puede llegar a pensar que en efecto es simplemente una partida de caza. Pero ahí están los grandotes. Y este señor Lot se puso a mirarlos bien y llegó a una conclusión en 1934, cuando todavía no se había desatado la ola de los ovnis y de vida extraterrestre, no se había puesto de moda. Él decía, estos tienen que ser estos monstruos. ¿Qué hacen aquí? Como era apenas comprensible, él llegó a la conclusión de que eran los dioses de ese conglomerado de pequeños hombres, porque estos pues eran muy pequeños, estos otros supremamente grandes, y daba la sensación de que los grandes hacían el papel de protectores de los más pequeños, que portaban lanzas y demás. Y dijo, no, estos son los dioses de los nativos, de esos nativos que había ahí. Pero luego, con el paso del tiempo, hubo una expedición por allá en 1956, que ya para entonces Paweł Siwergier, aquellos que escribieron El retorno de los brujos, dijeron, ya aquellos pues que habían como leído estos textos, dijeron que no, que estos tenían que ser extraterrestres. Yo digo ese movimiento que empezaron Paweł Siwergier, que abrieron la puerta cuando ya era casi que una moda hablar de los ovnis. Recordemos que esto había empezado realmente, digamos, lo que de manera casi que pública en 1947, cuando Kenneth Arnold, sobrevolando a Mount Rainier en Washington, vio una escuadrilla de unos artefactos que eran como unas especies de dos platos uno sobre el otro en forma invertida, como cuando la mamá, por lo menos sucede en Colombia, le dejaba a uno la comida en un plato y la tapaba con otro plato. Y ahí se acuñó pues el término de platillo volante y empezó todo este cuento, el vuelo 19 de las Bermudas, la desaparición del Capitán Mantle y de otros tantos que se convirtieron en clásicos de la ufología. Entonces estos que ya conocían eso fueron allí y dijeron, no, no señor, estos son extraterrestres, tienen que serlo. Y después de cotejar lo que ellos veían con lo que ya aparecían por ahí pues en los escritos, llegaron a esa conclusión. Para entonces yo creo que ya Erich von Däniken había empezado a escribir sus libros. Y en fin, era en ese momento un tema de conversación permanente en todas partes, hablar de los extraterrestres. Y por lo tanto, estos que llegaron en esa excursión o en esa expedición de 1956, dijeron que en efecto tenían que ser extraterrestres, que en ese momento, para esos nativos, de acuerdo con lo que había dicho Lot y otros que habían visto estas figuras, eran sus dioses. Pero en este caso eran simplemente, de acuerdo con lo que afirmaban los miembros de esta expedición, no era más que una partida de caza compartida con
seres venidos del espacio exterior. Y es que las figuras que hay allí, aparte de eso, las facciones que se da la sensación de que se traslucen desde dentro del casco, se pueden ver al otro lado. En este caso, cascos transparentes o escafandras transparentes. Los rasgos no son rasgos que se puedan asociar con humanos, en algunos casos. En otros, ellos simplemente se les ve la espalda y se ve la forma del casco y demás. Y existe uno de ellos, el más grande o el más alto, que es una figura de 6 metros. Y a él inclusive lo bautizaron como el gran dios marciano, a esa figura de 6 metros. Y después de todo esto, pues han seguido escudriñando e investigando y han encontrado otras figuras que necesariamente se asocian con algo que no pertenece, por lo menos a la raza humana. No se puede hablar de que esto es humano. Pues Tassili n'Ajjer se ha convertido quizás en el referente más importante de algo que lo dice todo el mundo, que muchos por moda lo aceptan y otros pretendiendo parecer muy pragmáticos y muy racionales, dicen que no es cierto. Es la presencia de extraterrestres en el planeta Tierra. Yo sigo pensando que, a mi juicio, deben ser extraterrestres. Y no sería nada extraño que lo fueran. Y lo digo desde mi perspectiva, es mi opinión personal. Y lo digo de esta manera. Para empezar, es imposible pensar o creer mejor, que somos los únicos que existen en el universo. Aquella teoría antropocéntrica, pues, de la Edad Media y demás está mandada a recoger. Pues, y de hecho, los organismos científicos y la NASA y la Agencia Espacial Europea y otros tantos han dedicado buena parte de su presupuesto para tratar de encontrar vida en otros sitios de la galaxia. Recuerden ustedes aquel famoso programa SETI, que consiste en que trata de capturar señales electromagnéticas y radiofónicas, creo que es así, enviadas desde el espacio exterior a la Tierra. Han encontrado frecuencias que por su armonía, su periodicidad, podrían indicar que son emitidas por una inteligencia superior, es decir, por algo que se puede controlar y que se le puede dar esa periodicidad en la secuencia o la secuencia de los sonidos. SETI, y aún está funcionando SETI. Pero miren que en los últimos años, uno de los programas más importantes de estas agencias es el que tiene que ver con los exoplanetas. Y han encontrado cualquier cantidad de exoplanetas, entendiendo exoplanetas, aquellos cuerpos fríos, opacos, que orbitan alrededor de estrellas que no están en el sistema solar, que son fuera del sistema solar, o allende del sistema solar, o muy lejos del sistema solar. Y que, de acuerdo con sus características, podrían estar en la zona de habitabilidad de las estrellas. Es decir, ahí se tienen que dar un montón de condiciones. Para empezar, una distancia que sea suficientemente lejana como para que no el cuerpo que orbitan, o sea, el Sol, el que produce energía, no los vaya a achicharrar. Ni tan lejos como para que simplemente sean cuerpos helados, como sucede con buena parte del sistema solar. Es decir, que tengan una ubicación parecida al planeta Tierra y que, de acuerdo con la física que nosotros conocemos, pues tenga elementos vitales como atmósfera y agua. Y ahí podríamos pensar que existe vida. Sin embargo, obviamente que la ciencia sigue buscando, porque tiene la convicción y la certeza de que, en efecto, tiene que haber vida en algún otro lugar del universo. No podría ser de otra manera. Y por lo tanto, ya no es visto como alguien que está loco o que está chalado o chiflado, diciendo que hay vida por ahí en otra parte. Tiene que haberla. Yo, en lo personal, creo. Y una de las pruebas palpables podría ser Tassili n'Ajjer o Tassili n'Ajjer, como les venía diciendo.
ese sitio inhóspito del Sahara, en el que se encuentra la muestra más palpable de un ser extraterrestre, ese gran dios marciano que hay allí, no se puede interpretar de ninguna otra manera. Y traigo esto a cuento porque tengo que relacionarlo con capítulos anteriores. Recordarán cuando hablaba de Mohenjo-Daro, cuando hablaba de la pila de Bagdad, de la bujía de 500.000 años, cuando hablaba de todo este tipo de cosas que no encajarían dentro de nuestra realidad de acuerdo con lo que sabemos y conocemos. Y entonces, por eso, somos partidarios de la teoría de que aquí hubo muchas civilizaciones más anteriores que eran del planeta. Pero eso no excluye la posibilidad de que hubiese una interacción con seres venidos de otras partes de la galaxia o de otras partes del universo. De hecho, cuando uno piensa en todas las mitologías, y esto yo lo he dicho muchas veces, regularmente el punto de partida de todas las mitologías es que hay un ser superior, llámese Dios, que desciende del cielo. No aparecen, bueno, hay civilizaciones o culturas en las que proceden de otras partes, como por ejemplo en la Mesopotámica es común escuchar hablar de los seres como los Akpalus, con su dios Oannes, que provenían del mar, pero venían con escafandras, con trajes de buzos. ¿Qué tan posible sea que descendieron en el mar, pero llegaron a través del agua, pero venían del espacio exterior? Eso podría explicar de alguna manera los avances tecnológicos de antiguas civilizaciones. Probablemente un contacto real, físico y permanente con gente venida del espacio exterior podría significar que ese intercambio de conocimientos hubiese enriquecido a estos pueblos y les hubiera ayudado a desarrollar la tecnología que les posibilitó posteriormente la construcción de las grandes obras. Tiahuanaco, volvemos otra vez, Tiahuanaco, Stonehenge, Baalbek, las pirámides, todo eso, con unas tecnologías que no serían del planeta, sino que serían traídas de otra parte, colchones gravitacionales, ondas electromagnéticas para poder transportar cosas de un sitio a otro, los vimanas, o sea, aquellos artefactos aéreos de los indios que están en los libros sagrados de los indios y que hablan justamente de aparatos voladores. ¿Hasta qué punto eso es posible? Yo creo que sí. Para mí no sería nada extraño que hubiese un intercambio. Probablemente dirían, pero bueno, ¿y por qué no ese intercambio no se da ahora? No sé hasta qué punto podría darse el hecho de que esos seres venidos de otras partes del universo llegan en uno de dos planes. El primero, dioses civilizadores para pueblos muy primitivos, a los que querrían ayudarles a abreviar el camino de la tecnología. Es decir, que están en circunstancias tan supremamente rudimentarias que era bueno ayudarles a que salieran de esa oscuridad y encontraran la luz, el fuego para empezar, y el resto para andar ese camino del progreso. La otra podría ser que simplemente, después de ayudarles en eso, siempre ellos regresan supuestamente a sus lugares de origen. Siempre van al espacio. Pero al parecer siguen supervisando y siempre que se van a despedir lo primero que dicen es, volveremos. Siempre en todas las mitologías, siempre hay la esperanza de un posible regreso de ese dios. Léase Viracocha, Quetzalcóatl, ¿qué más? Kukulcán, y los dioses de otras civilizaciones de otras áreas del planeta. Pero siempre hay esa promesa de que van a regresar. Y lo contemplan también las religiones. Ese ser superior va a regresar. Pero entre tanto,
de manera esporádica intervienen en los asuntos, no sé si para enderezar el rumbo, para corregir cosas o como auxiliadores en un momento dado. La otra podría llegarse a pensar que tiene que ver con que nos tienen que cuidar como a niños para que no nos matemos. Y si tenemos como antecedente lo que hablábamos en programas anteriores cuando decíamos que esas civilizaciones todas se autodestruyeron, estoy hablando de Atlántida, Lemuria, Gondwana, Mu, si ellos mismos se autodestruyeron o provocaron su destrucción, no digamos que se autodestruyeron, sino por sus acciones egoístas, codiciosas y prepotentes, indujeron una catástrofe que acabó con ellos precisamente. Probablemente también están aquí entonces es para cuidarnos como niños, para que no nos autodestruyamos. Por lo tanto, todo esto que he contado en los capítulos anteriores de Mohenjo-Daro, de la pila de Bagdad, la bujía de 500.000 años, los otros programas anteriores que estuvimos hablando sobre las antiguas civilizaciones con electricidad. Todo esto yo creo que nos tiene que llevar a pensar que de alguna manera estos seres venidos de otras partes han ayudado a construir esas civilizaciones, incluida la nuestra. Y en alguna oportunidad vamos a abordar esta parte en la que intervenciones extranaturales regularmente encuadran dentro de los postulados de las religiones o son parte fundamental de las religiones. Apariciones, lo que llamaríamos milagros, sus fenómenos que, siendo de orden natural, de pronto se da la ruptura de ese orden natural por una injerencia externa, es decir, por alguien que provoca esa ruptura de las leyes generales. No sé. Pero, por ejemplo, en el caso de Tassili N'Ajjer o Tassili N'Ajjer, creo que es la muestra más representativa que podríamos tener de la presencia de extraterrestres en el planeta Tierra. Y que esa presencia que esos seres habrían interactuado con todos nuestros antepasados para abreviarnos el camino hacia la tecnología. Porque de otra manera tal vez nos habría costado muchísimo más esfuerzo y muchos miles de años más. Pues bien, quería contarles esta historia que me parece bien interesante, Tassili N'Ajjer, y de pronto vamos a hablar de otros sitios en los que evidentemente hay figuras que tranquilamente se pueden asociar con presencia de extraterrestres aquí y que habrían tenido incidencia en la construcción de los grandes monumentos que tenemos en el planeta Tierra. Llegamos al final, así que por ahora a ustedes muchísimas gracias por su compañía. Espero que les haya gustado. Y si es así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y como siempre, les dejo mi inquietud. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Chao.